Seamos Historia, con Roxana Puche. ¿Qué tal, Roxana? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Hola. Bien. Hola, ¿nos escuchás? Sí, perfecto. ¿Cómo estás, Silvia? Bueno. ¿Bien? Bien, por suerte, bien, solucionado un pequeño problema técnico que hubo, pero ya está. Bueno, me alegro. Ya estamos. Te cuento, Roxana, que el tema de hoy me parece súper interesante, pero antes de que comiences te voy a comentar lo que dije hace un rato en la primera hora con respecto a un tema que toqué, que es indudablemente hay que tocarlo un día como hoy, 11 de septiembre, que es al personaje histórico llamado Domingo Faustino Sarmiento, o como sea que se haya llamado. En realidad, comenté algunas cosas en función de este día, que es el Día del Maestro, desde hace tantos años que se lo conmemora hoy, pero que bueno, que Sarmiento ha sido un personaje, es un personaje altísimamente cuestionado en la historia argentina y que divide las aguas entre los que lo apoyan y los que no lo apoyan. Pero bueno, este es un enorme tema que yo comenté en la primera hora, que te lo dejo a vos, Roxana, para que en el momento que lo consideres posible, oportuno, que te interese, lo toques en realidad. Sí, digamos que era el día ideal, redondito la fecha y todo, pero me sentí, de hecho tengo 2 o 3 temas en carpeta, sentí que es un excelente momento para hacer un pequeño raconto de lo horroroso que es cuando uno como país se corre de lo legal, de lo jurídico y sobre todo de lo constitucional. Totalmente, sí. Todo lo que vivimos esta semana, que fue y sigue siendo, porque no está cerrado todo, a mí me puso la piel de gallina todo el tiempo, me ha quitado el sueño, me pasé una noche casi en blanco y dije, bueno, me parece que esta vuelta supero, el viernes que viene iremos, si querés, con Sarmiento. Me parece fantástico. Es un tema... Este tema es muy duro y lo traje súper resumido, pero solo, mira, y viéndolo todo junto es más horroroso todavía. Y ojalá sirva para llamar a la reflexión de todos los argentinos, no importa dónde estemos parados. Sí, es un temazo el de hoy, ¿eh? Es un temazo y es para que lo pensemos. Solo lo hice súper juntito todo, pero suena espantoso. Voy a hacer primero 3 renglones para la situación más grave, más grave por lo menos en lo jurídico, que es lo que más observo a veces. Para 1930, tanto el país como el mundo, la verdad, vivía una crisis internacional sin precedentes. Había sido el crack del 29, con grandes secuelas sociales de desocupación y miseria, sumando severas complicaciones también al gobierno de Irigoyen, que había sido votado popularmente, y ya estaba criticado. Primero, creo que un detonante fue querer solucionar un tema del petróleo con los rusos, pero la verdad que también él ya estaba enfermo y muy anciano, y se empeñaba en resolver personalmente todas las cuestiones de Estado, ocasionando demoras e ineficiencias. Esto desembocó en lo que no debería haber pasado jamás, el primer golpe de Estado, 6 de septiembre de 1930, fue un golpe militar liderado por un tal Uriburu, que estaba retirado encima, derrocan a Irigoyen, que era de la Unión Cívica Radical, elegido en 1928, y este mismo Uriburu había trabajado junto a Irigoyen en la famosa revolución de 1890, este primer golpe contra un presidente constitucional y que disuelve el Congreso Nacional, que el propio Irigoyen llamó, cuando se enteró quiénes eran los que lo estaban volteando, porque él estaba con una licencia por temas de salud, en realidad lo voltearon en la figura del vicepresidente, que rápidamente firmó, y él dijo, esta es la revolución de los palanganas, haciendo referencia a un adminículo que tenía la boca muy ancha y con poco contenido. Claro, poco profundo. Exacto, la anécdota de cómo él los pintó, pero lo derrocan. Lo peor, que esto fue reconocido, este hombre, Uriburu, como presidente provisional de la Nación por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Uriburu le manda una carta a la Corte y le dice, señores, acabo de hacerme cargo del poder. La Corte podía haber archivado la nota y ¡pum! Veamos cómo sigue. Pero se expiden mediante una acordada, que no es una respuesta oficial, es una comunicación interna.
pero desgraciadamente da origen a la famosa doctrina de los gobiernos de facto y que legitimó a futuro todos los otros golpes que vendrían dándole una apariencia de legalidad. La peor parte. La peor parte. Claro. Leopoldo Lugones, que era un escritor ya importante, justifica con su proclama La Hora de la Espada y se destacó a Uriburu lo destaca creando él en el gobierno pseudo, una sección especial de la policía para autorizar y utilizar sistemáticamente la tortura contra los opositores. Estrenaron todo, lo más horrible lo estrenaron juntos. Sí. Un invento argentino, ¿no? También. Un invento argentino del hijo de Lugones, claro, siendo la primera vez en utilizar la electricidad mediante picanas eléctricas, que era lo que se usaba con las vacas, que lo inventa el hijo de Lugones, dando también toda esta época origen mediante gobiernos fraudulentos y corruptos a lo que fueron conocidos más luego como la década infame. Hablaremos en profundidad. Ahora estoy haciendo... Roxana, discúlpame, nombraste recién a la doctrina de los golpes de Estado que de alguna manera le dio la fachada de legalidad a todos los que sobrevivieron. ¿Qué es esa doctrina? Esta acordada, dice, es la doctrina de los gobiernos de facto, en realidad es una acordada. Los gobiernos, sí. Ellos tienen la fuerza, tienen la legalidad. ¡Un horror! ¡Ah! ¡Un espanto! Un horror. Y en nombre de eso nos quedábamos sin constitución, sin derechos individuales, sin derechos humanos, sin nada. La ley de la selva. La ley de más fuerte. Exactamente, la ley de la selva. Pero si no se hubiera metido la Corte, dándole un viso de legalidad, creo que la cosa hubiera sido distinta hasta para los pocos presos que en ese momento hubo, que después se fueron sumando con todo esto que les voy a relatar, porque esta famosa Corte del 1930 sirvió para seguir avalando los otros golpes de Estado que hemos tenido en un lapso entre 1930 y 1983, que fue el último. Uh-huh. En el 43, que vuelve a haber un golpe de Estado y que sacan una acordada haciendo referencia a la de 1930, mirá la cadena que se armó. Este golpe tuvo características diferentes a las demás. ¿Por qué? Porque derrocan a un presidente del régimen conservador, que era un vicepresidente en realidad, porque Ortiz había muerto, que estaba apoyado en el fraude electoral, represión, corrupción. Se da en medio de una guerra mundial, pero este golpe no mantuvo relaciones con los grandes terratenientes y empresarios. Su origen fue en las presiones, escuchá, porque acá siempre está Estados Unidos en el medio, obvio. En las presiones de Estados Unidos para que Argentina abandone su tradicional neutralismo frente a la Segunda Guerra, pero con un fin económico, porque querían echar a los británicos y ser ellos reemplazo total para la economía y la expoliación. Nunca hay otro fin, Roxana. No, siempre es económico. Y les voy a decir algo, excepto cuando yo lo destaque, o sea, en algún momento que hay uno solo, todos los demás tienen acompañamiento civil y de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Claro. Así, cada vez que hablamos de un golpe de Estado, no es una dictadura militar solamente, es una dictadura cívico-militar, eclesiástica. Exacto. Este del 43 no, porque no metió a los terratenientes, no mete a los empresarios, y no mete, o sea, es exclusivamente militar, sin apoyo civil. El único. Claro. Todos los participantes eran marcadamente anticomunistas, con estrechas relaciones con la Iglesia Católica, y se autogolpearon entre ellos porque fueron tres, en definitiva, los dictadores de esos años, que fueron Rawson, Ramírez y Farrell, y en este periodo también se origina otra movida, ¿no? Los sindicatos realizan una alianza con un sector de oficiales militares jóvenes, el famoso GO, que ya lo emplearemos cuando hablemos del general Perón, con Perón a la cabeza, que gana el apoyo de la clase obrera, bueno, y adquiere un nombre, peronismo, y se conforma también en esa época una extrema polarización que yo creo que tenemos hoy en día en el país, conformado por un gran bloque social fuertemente antiperonista, integrado por sectores medios y altos, exclusivamente. Uh-huh. Bueno, finaliza con impecables elecciones del 46, triunfa Perón, derrocado en el 55, otro golpe, llamado Revolución Libertadora, dictadura militar de tipo transitoria, hasta acá todas transitorias, termina liderando el grupo más duro, que era Aramburu e Isaac Rojas a la cabeza. La característica fue una proscripción absoluta del peronismo, persecución de los simpatizantes por 18 años
y la intervención de los sindicatos. La novedad, porque cada golpe superaba en horror al anterior, es que también en un caso inédito en la República Argentina de la época moderna, de la historia moderna, fusilaron a opositores. Por eso fue conocida como la Revolución Fusiladora. Claro. Y después tuvimos en el 62 las 3 armas de Roca na Frondizi, en el 66 Onganía de Roca Ilia, la Revolución Argentina, que también se puso un poco duro Onganía, pero bueno, él tuvo mucha resistencia, también fue fascista, católica, anticomunista, apoyada por Estados Unidos, también fueron 3 los dictadores, Onganía, Levingston, Lanusse, Apertura Democrática, y en 1976, la peor de todas, la dictadura con carácter permanente, así lo encaran ellos, proceso de reorganización nacional, juntas las 3 fuerzas, llevó adelante la guerra sucia. Esto fue también, van agravando la situación, ¿no? A medida que parece que se van perfeccionando. Es una guerra sucia en la línea del terrorismo de Estado. Es la peor concepción que le puede suceder a un hombre o a un ciudadano, que el Estado, que es el que te tiene que cuidar, es el que te mata. ¿Entienden el horror del terrorismo de Estado? Te mata, te desaparece, te tortura, te deja, te roba. Sí. O sea, es como decir, estoy indefenso y me relajo en casa y es mi mamá la que me ataca. Más o menos podríamos hacer ese parangón, ¿entienden? Sí. Hizo este terrorismo, violó masivamente los derechos humanos, causó la desaparición de decenas de miles de personas, con el apoyo de Estados Unidos y de la Iglesia Católica. Hubo un plan coordinado, el Plan Cóndor. Hubo un mundial de fútbol para calmar el descontento temporalmente de la gente, pero después fueron por más y deciden retomar una disputa de larga data sobre la soberanía de las Islas Malvinas de la década de 1800 y pico, desde esos años llevando a la muerte a miles de chicos. O sea, un horror. Cada dictadura fue peor que la anterior. Una peor que otra, eso te iba a decir. Bueno, y esta indudablemente fue la peor, fue la noche más negra que vivimos. La más oscura. Espero que podamos decir toda la vida que fue la última. La última. Y este conjunto de atrocidades nos da esta consecuencia. Doctrina de gobierno de facto de la Suprema Corte, que sirvió hasta la de 1976, ahí horrible, jurídicamente horrible y deslenable. La validez de los decretos leyes que después se incorporan a la Constitución, la sanción a los golpistas. Siempre todo esto estuvo relacionado a planes económicos severos, destructivos y expoliatorios, no lo duden. Claro. Y las últimas 2 consecuencias. La reforma del 94 incorpora el artículo 36 a la Constitución, que dice que esta Constitución mantendrá su imperio aun cuando se interrumpiere su observancia por actos de fuerza contra el orden institucional y al sistema democrático. Esos actos serán insanablemente nulos. Es una enorme y divina y poderosa declaración. En un periodo, chicos, desde 1930 a 1983, de 53 años, donde 20 años solamente hubo gobiernos democráticos y 33 de estos famosos golpes que quebraron la institucionalidad en el país y sobre todo matando y destruyendo la economía y el futuro de la nación. No hay ¿Qué siglo XX terrible, espantoso. Te puedo pedir, Roxana, porque yo quedé sorprendidísima, que repitas esa doctrina de los gobiernos de facto que elaboró o que dijo la Suprema Corte de aquel momento. La Suprema Corte de 1930 recibe, que ni algún día si quieren les cuento quiénes eran los de la Suprema Corte, ¿no? Sí, claro, los nombres. Pertenecientes a la más alta oligarquía, parte de la expoliación natural. O sea, no es que veníamos de unos gobiernos fantásticos, pero por lo menos tenían un viso, algo, fraudulentos o no. Bueno, medianamente, no eran militares asesinos, ¿entienden? En 1930 le manda Uriburu de Roca a Hipólito Yrigoyen y le manda una nota es un oficio, un papel escrito y firmado a la Corte diciéndole, somos los nuevos gobernantes. Y la Corte, pudiendo no decir nada, porque no es que hubo una sentencia, la Corte se expresa por sentencia, olvídate, no hay otra. Claro.
¿Qué hacen? Por acordada, que son maneras o mecanismos de comunicación interna de la Corte, que nunca es una respuesta oficial, nunca lo fue ni nunca lo será, le contesta a Uriburu diciéndole, lo reconocen como presidente de la nación de facto, porque son los que tienen el poder en la mano. No. Y les voy a decir algo más horrible, que cuando hablemos de Alfredo Palacio lo voy a volver a explicar. Alfredo Palacio dijo que justificando esa horrible doctrina de los gobiernos de facto con esta acordada de 1930, dijo que era la manera de evitar una anarquía peor. Alfredo Palacio, que era empoderado como el mejor socialista de América Latina, y con tal de no verlo de Hipólito Yrigoyen en el poder, pero horrible lo que dijo, avalando esta atrocidad. Por eso el odio también, ¿no? El odio de clase, el odio de no poder llegar, porque tiene todo un andamiaje este hombre, Palacios, que uno no puede creer que haya hecho esto, que haya dicho lo que dijo, ¿no? Miren, chicos, cuando hablemos de Palacios no lo van a poder creer. Él fue el abogado defensor de uno de los ministros de Corte que Perón le hizo juicio político por los desmanes. Cuando escuchen los argumentos, que ya los tengo escritos, 2 o 3 argumentos jurídicos, y Alfredo Palacios defendiendo a estos oligarcas, no lo van a poder creer. No, oye, Roxana, verdaderamente hacer este raconto de 70 años, ponele, va para marcar en 1930 hasta el finalizar el siglo XX, de verdad es de una monstruosidad, ¿cómo decir? De una monstruosidad política, administrativa de un pueblo que es inconcebible. Inconcebible. Sí. Roxana, gracias como siempre. Espero que esto nos haga pensar que hay que valorar lo que tenemos y defenderlo. Claro. Hay que valorar. Así, valorar, en realidad yo me permito cambiarte la palabra. Claro. Hay que aceptar lo que tenemos. Hay que nosotros aceptamos, digo, me incluyo porque nunca yo voté al gobierno de Cambiemos en el periodo anterior, pero lo acepté. Seguro. Claro. Lo acepté hasta el último día. Debemos aceptar al gobierno que fue elegido. El que ganó, hay que aceptar el que ganó, y el que no acompaña. Nunca se me hubiera ocurrido decir, llegarán a cubrir su periodo, jamás. Porque el que vivió todo esto que acabo de relatar, pero sucintamente, y creo que todo junto suena más horroroso, claro. Debería enseñarnos a que, discutamos donde hay que discutir, en el Congreso, cuando votamos, cuando elegimos, pero no por la fuerza y no por el odio. No. Y no pretendiendo el derrocamiento con otros medios, que en el siglo XXI se han utilizado otros medios para derrocar gobiernos. Exacto. No han sido los militares. Y una palabra que quiero resaltar, cuando hablan de consenso, yo no digo consenso y hacen lo que yo quiero. Hacemos una votación entre nosotros 3, ustedes 2 votan una cosa, yo voto otra. Y si no me hacen caso, no tienen consenso, Claro. No, ganaron por mayoría, de eso se trata. ¿Y saben lo que más me asusta? Les voy a confesar algo, porque yo tengo alumnos muy jovencitos. A mí me asusta que simplemente ya se diluyó todo esto. Hay chicos que ni siquiera saben lo horrible de lo que pasó, y yo creo que es por papás que no cuentan o no transmiten el valor de la democracia, más allá de que no hace falta ni que seas, recibido en ningún lado, ¿entendés? Como tema social, me horroriza que hay chicos que ni siquiera lo sospechan. ¿Saben por qué me da miedo? Porque puede volver a sucedernos, y no debe volver a suceder. ¿Y sabes cuál es el otro problema? Como para ir cerrando, porque abrimos un montón de ventanas, pero esos pibes votan mañana pasado, dentro de 2 años, y se comen un verso, una mentira que uno ya vivió, o por lo menos leyó un poco de historia, sabe que esto se une al otro, y es una especie de dictadura de otra manera, pero es una dictadura igual. Uno lo entiende, estos pibes por ahí no lo entienden.
Acá hay un muchacho joven que acaba de decir que va a tratar de que se muera la expresidenta, vicepresidenta actual, y acaban de publicar, recién acabo de verle una foto de él con Videla. Fíjate de dónde baja la cosa. Es un horror, chicos. Bueno, espero hoy haber hecho pensar a alguno y que aprenda nuestra historia recientísima.